Norma Internacional de Auditoría 560. Norma Internacional de Auditoría 560. Hechos posteriores al cierre. Por Guillermo Adolfo Cuellar Mejía, contador público certificado en Auditoría Internacional por the Association of Chartered Certified Accountants y contador interamericano certificado en la NIT para las PYME por la Asociación Interamericana de Contabilidad. El alcance de la NIA 560 trata de las responsabilidades que tiene el auditor respecto a los hechos posteriores al cierre cuando desarrolla una auditoría de estados financieros históricos. Hay que tener en cuenta que se conoce como hechos posteriores al cierre. Según los marcos de información aplicables, se identifican dos tipos de hechos posteriores al cierre. Primero están los que proporcionan evidencia sobre las condiciones que existían en la fecha de los estados financieros y aquellos hechos que proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron posteriormente a la fecha de los estados financieros. La NIA 700 revisada trata del informe de cómo se forma la opinión y se establece un informe de auditoría sobre las conclusiones del mismo. Le dan a entender a quien usa el informe de auditoría que el auditor ha considerado todos los hechos que llegaron, por supuesto, hasta la fecha del cierre de los estados financieros, que generalmente es diciembre 31, pero también le está estableciendo de que hay una responsabilidad para el auditor de todo aquello que suceda después de ese cierre y que debe él tener conocimiento hasta que él abandona las oficinas del cliente cuando elabora su auditoría. Entonces, esa fecha del informe de auditoría le indica a los usuarios de que la responsabilidad del auditor llega hasta esa fecha. Eso es lo importante de la NIA 700 revisada. ¿Cuáles son los objetivos del auditor? En primer lugar, obtener evidencia suficiente y adecuada sobre si todo aquello que sucedió entre la fecha de los estados financieros, diciembre 31, y la fecha del informe de auditoría, y que requieren un ajuste a los estados financieros o su revelación en los mismos, están adecuadamente reflejadas en los estados financieros que se están publicando de acuerdo a lo estipulado por el marco de información financiera aplicable. En este caso, hay que tener en cuenta que la fecha del informe de auditoría, lo más probable es que está en los 3 primeros meses del año. Enero, febrero o marzo, que es más o menos el tiempo en el cual se termina el trabajo de campo del auditor. Generalmente es marzo. Y también otro de los objetivos es reaccionar en forma adecuada ante todos aquellos hechos que le lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría y que de haber sido conocidos antes de haber fechado su informe, podían haberlo llevado a rectificar dicho informe. Entonces, que quede muy claro cuáles son los objetivos. Todo aquello que va desde la fecha de los estados financieros 31 de diciembre hasta la fecha en que el auditor termine el trabajo de campo de obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la razonabilidad de los estados financieros, todo eso tiene obligación el auditor de conocerlo. Esa es su responsabilidad. Pero si posterior a ese informe, a esa fecha de ese informe, conoce hechos que le pueden llegar a cambiar el informe, rectificar, pues por supuesto esos hechos impactan los estados financieros históricos y por lo tanto pueden impactar el informe. Entonces ese es el objetivo, de que el auditor reaccione en forma adecuada frente a hechos que conozca y que puedan cambiar su informe. Para esto
La NIA 560 estableció las siguientes definiciones acerca de las fechas, que hay que tenerlas muy presente. Fecha de los estados financieros es la fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. Para el caso de nosotros en Colombia es diciembre 31 de cada año. Fecha de aprobación de los estados financieros es la fecha en que se han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros, el que están las notas explicativas, las políticas, el informe de gestión, etcétera, que lo rinde la dirección y o los responsables del gobierno de la entidad, sobre todo que allí en esa parte ellos establecen que son responsables de la preparación y publicación de la información financiera histórica de acuerdo al marco respectivo, que en este caso es el marco para la información financiera 2018. Esa fecha de aprobación en Colombia se realiza más o menos en la forma ordinaria se realiza en los 3 primeros meses del año, enero, febrero, marzo, generalmente es marzo. Ahí se reúne la junta directiva, la junta de socios, o la asamblea general, los órganos máximos de la entidad. ¿Para qué? Para aprobar la información financiera histórica. Esa es su obligación. Si es hecha esa reunión y aprobación posterior a marzo, en abril en adelante se llamaría una reunión extraordinaria, ¿sí? Pero tiene el mismo efecto, aprobación de los estados financieros. Fecha del informe de auditoría es la fecha que el auditor pone en el informe sobre los estados financieros de acuerdo a lo establecido en la NIA 700 revisada. Y hemos manifestado que es cuando el auditor termina el trabajo de campo de obtener evidencia suficiente y adecuada y se retira de las entidades de la entidad que informa. Allí esa es la fecha que él coloca, porque hasta ahí llega la responsabilidad del auditor de conocer todo lo que tiene que ver con los estados financieros y por lo tanto tiene la obligación de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría que le brinden evidencia suficiente y adecuada de la razonabilidad o no de los estados financieros. Fecha de publicación de los estados financieros. La NIA 560 dice que es la fecha en que los estados financieros auditados y el informe de auditoría se ponen a disposición de terceros. Para nuestro caso en Colombia es cuando los estados financieros se remiten a la Cámara de Comercio, en el cual, acompañada del acta del organismo que aprobó los estados financieros, junta de socios o asamblea general, y el Código de Comercio establece mínimo un plazo de 15 días después de efectuada esa reunión. Si la reunión fue marzo 31 hasta 16, 17 de abril, tiene la obligación de enviar tanto el acta como los estados financieros auditados y el informe del auditor respectivo. Ahora bien, lo que nos trae aquí a la NIA 560 es la definición de hechos posteriores al cierre. Lo define como los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros, diciembre 31, y la fecha del informe de auditoría, que puede ser cualquier día de marzo, por ejemplo 15 de marzo, así como todos los hechos que lleguen a conocimiento del auditor después de la fecha del informe. O sea que del 15 de marzo en adelante, si hay hechos que lleguen a conocimiento del auditor y que puedan impactar en los estados financieros históricos que él auditó, eso se considera hechos posteriores al cierre. Ahora bien, la NIA 560 exige una serie de requerimientos que tienen que ver con los hechos que ocurren entre la fecha de los estados financieros, diciembre 31, y la fecha del informe de auditoría, que dijimos que por poner cualquier fecha, vamos, el 15 de marzo. Entonces, él debe aplicar procedimientos de auditoría que le den evidencia suficiente y adecuada de que el auditor identificó todos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la del informe. Para el ejemplo,
diciembre 31 y marzo 15. Él tiene que aplicar todos los procedimientos de auditoría que le brinden esa evidencia. Y que esa información, porque él puede conocer muchas cosas, solamente se refiere a identificar los hechos que ocurren en ese lapso, diciembre 31, marzo 15, y que implique un ajuste a los estados financieros o una revelación adicional a los estados financieros. La NIA no exige que el auditor aplique procedimientos de auditoría adicionales después de estas fechas, porque se supone, porque el único que sale convencido allí es el auditor, se supone que hasta la fecha en que él terminó el trabajo de auditoría de campo, él obtuvo toda la evidencia que lo convenció. Lo convenció de que los estados financieros eran razonables, parcialmente razonables o que no eran razonables. Él la tiene. Entonces no hay obligación. La obligación es cuando se producen hechos que pueden modificar los estados financieros. Entonces, el auditor está obligado por la NIA 560 a aplicar los procedimientos que cubran el periodo entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, o lo más cercano posible a ella, 14 de marzo. Entonces él aplica esos procedimientos para cerciorarse de que allí está cubriendo todos los hechos que le pueden modificar su opinión. Entre otras cosas, ¿qué procedimientos va a realizar para este caso? Obtener conocimiento de cualquier procedimiento que la dirección haya establecido para identificar todos los hechos posteriores al cierre, hasta la fecha en que él fechó su informe. El otro procedimiento que tiene que hacer, indagar ante la dirección o ante los encargados del gobierno de la entidad si han ocurrido hechos posteriores al cierre que puedan afectar los estados financieros. Él tiene que preguntarlo, es obligación. Él también tiene que, como requerimiento de la NIA 560, leer todas las actas de las reuniones de junta directiva, de junta de socios, o como se llame el órgano que agrupa a los responsables del gobierno de la entidad, que esas reuniones que se han hecho después del 31 de diciembre, que es la fecha de los estados financieros. Además, si no hay actas, él debe preguntar qué se discutió en esas reuniones, porque allí pueden haber surgido hechos posteriores a la fecha del cierre. También necesita, como es obligación del auditor, leer los estados financieros intermedios posteriores a la fecha del cierre, o sea, el estado de situación financiera de prueba de enero, el estado de situación financiera de prueba de febrero y el estado de situación financiera de prueba de marzo. Sí es necesario leerlos porque allí se impactan hechos posteriores al cierre. Si ha hecho estos procedimientos, que él tiene que hacerlo, es obligación, él encuentra o identifica que hay hechos que le obligan a la empresa a ajustar los estados financieros o a revelar situaciones que no se habían revelado, él determina si esos hechos se reflejaron en los estados financieros como debería ser de acuerdo al marco. Siempre el auditor debe pedir a la dirección y a los encargados del gobierno de la entidad cuando proceda que proporcione manifestaciones escritas de todos los hechos que ocurrieron con posterioridad a la fecha de los estados financieros y que pueden ser y deben ser objeto de ajuste o revelación de acuerdo al marco. Entonces él tiene que decirle, por favor, escríbanme esto. Ustedes no conocen o no conocen hechos que pueden afectar los estados financieros y que tienen que ser ajustados, o sea, modificados los estados financieros. Ahora bien, según la NIA 560, se pueden producir dos eventos. Hechos que le llegan
a conocimiento del auditor después de la fecha de su informe, pero antes de que se publiquen los estados financieros. O pueden haber hechos que lleguen a conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. Ya pusimos una fecha a guisa de ejemplo de marzo 15, pero con posterioridad a la publicación de los estados financieros. Entonces, para eso, la NIA 560 establece unas obligaciones para el auditor que realmente son las mismas, solamente en la parte de que hay hechos posteriores a la con posterioridad a la fecha del informe, pero posteriores a la publicación de los estados financieros, o sea, cuando se mandaron a la Cámara de Comercio. Entonces, allí hay una pequeña diferencia, pero los procedimientos son los mismos. Entonces, ¿cuáles serían las obligaciones que tiene el auditor en el primer caso, que es que hay hechos que son posteriores a la fecha del informe de auditoría, que marzo 15, que impactan los estados financieros modificándolos y que no se han publicado los estados financieros? Ese es el primero. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Él, después del informe de auditoría, o sea, marzo 15, no hay obligación para el auditor de aplicar procedimientos de auditoría. ¿Por qué? Porque él ya aplicó todos hasta la fecha en que él terminó la auditoría. Pero si él llega a conocer hechos que impactan los estados financieros, haciéndole ajustes o revelaciones, entonces, y que eso, pues sí, pues supuestamente si eso se da, puede impactar en su informe, y lo más seguro es que lo impacta. Él también puede rectificar su informe. Entonces, ¿qué debe hacer el auditor? Estos procedimientos que vamos a mirar aquí son los mismos para antes de la publicación y para después de la publicación de los estados financieros. Lo primero, primer paso que le obliga la NIA 560, discutir esa cuestión con la dirección o con los encargados del gobierno de la entidad. Discutirla. Determinar, es obligación, es el procedimiento, determinar si los estados financieros deben ser modificados. Si deben ser modificados, debe preguntarle a la dirección o a los encargados del gobierno de la entidad cómo van a hacer para modificar los estados financieros. Ahora bien, la recomendación cuando él discute con la administración o con los encargados del gobierno de la entidad es una recomendación. Le dice: yo recomiendo que modifiquen los estados financieros porque de otra manera yo tengo que modificar mi informe ya está. Entonces la dirección dice: sí señor, tiene usted toda la razón, vamos a modificar los estados financieros. ¿Qué tiene que hacer el auditor? Como siempre pasa en todos los casos cuando suceden estos tipos de hechos, él debe aplicar los procedimientos de auditoría que sean necesarios de acuerdo a la modificación, para saber si esa modificación tuvo el impacto que él consideraba que debería tener en los estados financieros. Entonces tiene que aplicar procedimientos de auditoría. Salvo que concurran las circunstancias escritas, él debe ampliar los procedimientos de auditoría hasta la fecha del nuevo informe. O sea, se hace una mini auditoría, un mini trabajo de campo nuevo. ¿Por qué? Porque surgieron hechos nuevos y modificaron los estados financieros. Entonces debe ampliar los procedimientos de auditoría hasta su nuevo informe de auditoría, que tendría la fecha ahora vemos cuál fecha tiene. Proporciona un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados. La fecha del nuevo informe no puede ser anterior a la de la aprobación de los estados financieros modificados. Por supuesto, esa fecha él tiene que constatar que los estados financieros que ya modificó la empresa, por la dirección hizo la modificación, sean aprobados en debida forma en una reunión de junta de socios o una asamblea general. En este caso, en algunos países se limita la modificación de los estados financieros. Para el caso de nuestro país no hay ninguna limitación, por lo tanto este requerimiento que le pide la NIA 560 no se aplica en nuestro país, que era rectificar el informe para incluir la fecha adicional, que es limitada también, proporcionar un nuevo informe rectificado que contenga una declaración en el párrafo de énfasis
o el párrafo de otras cuestiones, que eso está en la NIA 706, que los procedimientos están limitados a eso nada más, a la modificación, de acuerdo a lo que dice la nota explicativa. Y en caso de que, bueno, entonces ya eso es para esos casos de que se limiten, no es el caso de nosotros, pero ¿qué pasa cuando la dirección no modifica los estados financieros? Porque no es obligación hacerle caso al auditor. Si la dirección dice no modificamos, no nos parece, o los encargados del gobierno de la entidad dicen lo mismo, entonces, ¿qué debe hacer el auditor? ¿Cuál es su reacción frente a esto? Entonces debe, si no ha entregado el informe de auditoría a la entidad, eso sería lo mejor. Él no ha entregado, lo muestra y dice, mire, aquí está el informe, pero ustedes tienen que modificar. No modificaron, entonces listo, este informe ya no va y voy a hacer un informe con opinión modificada de acuerdo a la NIA 705 revisada, y ahora sí les entrega el informe. Esto es lo que tienen que ustedes publicar, porque no se han publicado los estados financieros todavía. Eso es lo que tienen que hacer. Esa es la vía más fácil. Pero si ya el informe lo entregó, porque él terminó y lo entregó, él le tiene que decir a la dirección y a los encargados del gobierno de la entidad que no pueden publicar ese informe que él entregó. Ese informe que tenía fecha de marzo 15 no puede ser publicado. ¿Por qué? Porque él lo va a modificar, porque la empresa no hizo caso a sus recomendaciones. Si además de eso, que él advierte que no puede ser publicado, pero ellos ya lo tienen, mandan ese informe a la Cámara de Comercio, o sea, lo publican sin haber modificado los estados financieros, él debe tomar las medidas para evitar que los terceros confíen en ese informe. Entonces ya su actuación sería frente a la Cámara de Comercio y dice que mire, por favor, cuando pidan la información sobre estos estados financieros, este informe de aquí no es el que es el nuevo. Ese es el paso. Ahora, ¿qué pasa cuando los hechos que llegaron a conocimiento después de la fecha del informe, marzo 15, en el supuesto del ejemplo, llegan a posterioridad de la fecha de publicación? Ya los estados financieros se mandaron a la Cámara de Comercio, ya se publicaron los estados financieros como estaban y el informe de auditoría que él había entregado. Entonces, él ya sabe, eso es para todos los auditores, que después de que se publiquen los estados financieros, él no tiene obligación de aplicar procedimiento de auditoría, así como no tenía obligación de aplicar procedimiento de auditoría después de la firma de la fecha de su informe. Pero si él conoce un hecho de importancia que va a cambiar los estados financieros en forma importante y que por supuesto le obliga a rectificar su informe, ¿él qué tiene que hacer? Lo mismo que se hizo cuando se dio cuenta antes de que se publicaron los estados financieros. En este caso se publicaron ya. Él debe discutir con la dirección, con los responsables del gobierno de entidad. Mire, esto sucedió, esto va a impactar, esto cambia los estados financieros. Determine si hay que modificarlo. Claro, él va a decir si se modifica porque es importante. Y le dice, señores, ¿qué van a hacer ustedes? Porque los estados financieros publicados no son los que deberían ser de acuerdo a los nuevos hechos. Si la dirección dice, sí señor, tiene razón, vamos a modificar los estados, pasa lo mismo que el anterior. Entonces ya van a modificar los estados financieros publicados. En ese caso, él tiene que aplicar los procedimientos de auditoría muy iguales a los que hizo en el supuesto anterior. Revisa las medidas que tomó la dirección, ahí sí cambia, en este sentido cambia, porque en el caso anterior no se habían publicado los estados financieros, apenas se iban a aprobar. En este caso los estados financieros ya fueron aprobados y publicados. Entonces él dice, ¿qué van a hacer ustedes como empresa? Ya modificaron los estados financieros para garantizar que todas las personas que pueden haber tomado,
tomado en cuenta esa información publicada y que ya no es, entonces, y el informe de auditoría que yo mandé, entonces por favor, ¿qué va a hacer? Pues ellos dirán, no, pues vamos a mandar a la Cámara de Comercio y que esos otros estados financieros los eliminen y que dejen los nuevos. Entonces, allí, en ese caso, si esas medidas garantizan de que la publicación anterior se suprima y se dé la nueva, entonces hará lo mismo que hizo en la anterior, antes de que se publicaran, en el caso pues, supuesto de que se publicara, ampliar los procedimientos de auditoría hasta la fecha del nuevo informe, que ya sabemos no puede tener una fecha anterior a la de aprobación de los estados financieros, no puede ser, tienen que estar aprobados los modificados. Y proporcionará un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados, que esos son los que ya van a pasar a la nueva publicación. Él rectificará el informe si es el caso o proporcionará un nuevo informe de auditoría tal como es requerido. Porque, por ejemplo, si la modificación lleva de que el informe no tiene cambios, sí tiene un cambio fundamental, que es la fecha. Eso se llama rectificar el informe de auditoría. O proporcionar un nuevo informe porque él puede decir, no, pues ahora lo que dio fue un informe, no un informe favorable, sino un informe con salvedades o lo que sea. El auditor lo determina. Entonces, también debe incluir, eso sí es una obligación, de acuerdo a la NIA 706 revisada, él debe incluir dentro de su informe, en el autoinforme nuevo o el rectificado, un párrafo de énfasis o un párrafo de otras cuestiones que dice, mire, pasó esto, mire la nota tal de los estados financieros modificados, en el cual se está revelando por qué se modificaron los publicados y por qué apareció un nuevo informe. Ahora bien, ¿qué pasa si la administración, o sea, la dirección y los encargados del gobierno de la entidad, según el caso, no toma las medidas que garanticen de que las personas que recibieron la publicación errónea, o sea, la que se hizo anteriormente, no hizo nada para que esas personas cambiaran, porque allí se está engañando, porque esos estados financieros publicados no eran lo que debían ser? O el caso de que ella dice, no voy a modificar los estados financieros. Entonces, ¿qué tiene que hacer el auditor? Su preocupación es de que a esos estados financieros publicados y que son erróneos, va acompañándolo un informe de auditoría en la cual la gente va a confiar. Entonces él tiene que tomar las medidas para que esos usuarios no confíen en ese informe de auditoría. O si ella no modificó la información financiera, pero sí tiene el informe de auditoría anterior de él dice, no confíe en este informe porque el informe verdadero es este. Él tiene que hacer todos los pasos para que evitar de que ese informe de auditoría de él lleve a el error a los que lo usan.